Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bien, pues la clase de hoy vamos a dedicarla a hablar de la reproducción asistida, como tenéis ya en pantalla, y de los métodos anticonceptivos. Pero antes voy a responder a las preguntas que me habéis hecho de los vídeos anteriores. Una persona me preguntaba que por qué el embarazo dura 9 meses. Bueno, la pregunta es no por qué dura 9, sino por qué dura tan poquito tiempo. Porque nuestro embarazo, bueno, el de las madres, evidentemente, ¿no? Pero me refiero al de nuestra especie, debería durar más. Debería durar unos 18 meses aproximadamente, para que se desarrollen completamente todas las estructuras que tienen que desarrollarse. El tema es que si veis, por ejemplo, si miráis cualquier mamífero que nace, ¿verdad? Si imaginaros una yegua pariendo un potrillo, el potrillo nace y sale corriendo, ¿verdad? Es curioso. Y nosotros, sin embargo, somos de los mamíferos que nacemos más inmaduros y con más necesidad de cuidado por parte de la madre, sobre todo. Esto es debido a que, como vosotros sabéis, en la evolución, nuestra especie fue creciendo en tamaño del cerebro. Por tanto, para que el cerebro creciera, tenía también que crecer el cráneo. El tamaño del cráneo, tan grande, hace imposible que pueda pasar por la pelvis de una mujer, de una madre. De hecho, por eso nuestra especie adquirió la bipedestación, es decir, caminar a dos patas, para que la pelvis pudiera tener un tamaño mayor y pudiera pasar por ahí la cabeza del bebé. Pero, ¿qué tuvimos que hacer como especie? ¿O qué hizo la evolución como especie? Adelantar muchísimo el nacimiento, para que la cabeza pudiera caber. Porque si esperamos a que el bebé nazca con 18 meses, imaginaos el tamaño de la cabeza, el tamaño de la pelvis, los huesos, es que no cabe, es imposible, no cabría por ahí. Entonces nuestra especie lo que hizo, o la evolución lo que hizo fue adelantar el nacimiento muchísimo a los 9 meses. Por eso los bebés humanos nacen tan inmaduros y son tan tremendamente dependientes de su madre. De hecho, podemos decir perfectamente que el embarazo de una mujer son 9 meses dentro de la barriguita, pero otros 9 meses más de embarazo fuera de la barriguita de la mamá. Por eso estos 9 meses después de nacer un bebé es tan importante que esté el bebé en contacto piel con su mamá todo el tiempo posible, porque realmente es un tiempo más de gestación. Bueno, siguiente pregunta, me decíais que qué se hace con el cordón umbilical en los hospitales. Bueno, pues lo que se hace es tirarlos directamente, ¿vale? Se cortan y se tiran, se desechan. Bueno, tienen evidentemente lugares específicos para tirar los residuos biológicos, pero se desecha. Hay algunas familias que lo que hacen es también guardar las células madre del cordón umbilical, se criogenizan, se guardan congeladas, pues por si en algún futuro pudieran ser utilizadas para alguna terapia. Pero la mayoría lo que hacen es desecharlo. También me preguntabais si tenía sensibilidad el cordón umbilical. ¿O qué le dolía eso, a la madre o al bebé? Pues a ninguno de los dos, porque el cordón umbilical no tiene terminación nerviosa, por tanto no es sensible. No tiene ningún tipo de nervios, así que eso no le duele a nadie, ni al bebé ni a la mamá. Y también me preguntabais, y con eso terminamos las preguntas, que por qué ocurrían los abortos naturales. ¿Mm? ¿Por qué pasaba y si se podían evitar? Bueno, pues mirad, de esto no tengo respuesta. No tengo respuesta ninguna porque son tantas las causas que están ahí ocurriendo cuando hay un aborto natural que decir una o dos o tres o sea, podríamos enumerar algunas de ellas, pero sería absurdo. Las cosas multifactoriales, las que tienen muchos factores implicados, pues eso, hay que ver todos los factores que están implicados. Y como siempre os digo yo, un problema complejo, como es en este caso un aborto, pues no tiene una solución fácil, ni una respuesta fácil. Así que aquí lo siento mucho, pero no os puedo decir mucho más de lo que ya os he dicho, de que lo más importante siempre para que todo vaya bien es cuidar la salud en todas sus vertientes, ¿vale? Cuidar vuestra alimentación, hacer ejercicio, descansar bien, cuidar vuestra salud emocional, cuidar el contacto con las personas de vuestro entorno, las personas queridas, y eso os dará mucha salud y probablemente en el futuro también una buena salud cuando chicas que me escucháis queráis ser mamá. Bien, vamos entonces ya directamente a hablar en la clase de hoy de la reproducción asistida. Y es que esto es
técnicas que existen artificiales para las personas que no pueden tener hijos. Vuelvo a lo mismo, ¿vale? Me podéis preguntar, bueno, ¿y por qué una persona no puede tener hijos? Hay 1000 causas. No vamos a entrar en ellas, ¿vale? Porque son muchas cosas, pero hay personas que por una razón o por otra, pues no pueden tener hijos, ¿vale? Puede ser que la causa fundamental de la infertilidad sea la mamá, sea infertilidad femenina, o puede ser que la causa de la infertilidad sea masculina, sea el papá el que por una razón o por otra no puede tener hijos. Bueno, pues aquí hay técnicas que ayudan a la reproducción. Vamos a estudiar dos. La primera de ellas es la inseminación artificial, que es la que más o menos tengo aquí representada. Esto significa que el semen, en lugar de ser introducido de forma natural por el varón, por el hombre, en la vagina de la mujer, es introducido artificialmente, por un especialista obviamente, directamente en el útero. De forma que de esta manera estamos acortando el camino que tienen que hacer los espermatozoides. Es como si yo os mando a caminar de Sevilla a Madrid, yo suelto en Sevilla y digo que tenéis que llegar a Madrid andando. Pues a lo mejor no llega todo el mundo, ¿verdad? Son 500 y pico de kilómetros. Alguno llegará, a lo mejor, y otro se quedará en el camino. Pero no es lo mismo que yo suelte, por ejemplo, en lugar de soltaros en Sevilla, pues suelto, por ejemplo, en Toledo. Oye, pues a lo mejor ya que son, no sé cuánto es, pero serán 100 kilómetros, no lo sé, menos, seguro 100 kilómetros o por ahí. Pues seguro que alguno hay más posibilidad de llegar, ¿verdad? Entonces le acortamos el camino. Entonces, cuando el espermatozoide, por ejemplo, es un espermatozoide que tiene dificultad de movimiento o es más débil o más flojo por la razón que sea, bueno, pues esta técnica viene muy bien. Entonces, repito, es una técnica muy sencilla, ¿vale? Que lo que se hace es introducir, depositar el semen, con los espermatozoides, por supuesto, directamente en el útero de la mujer, ¿vale? A través de con un instrumento adecuado, por supuesto, para ello, ¿vale? Y repito, esto es muy eficaz cuando el número de espermatozoides es reducido o calidad baja del esperma. Si no, pues esta técnica no vale. Sobre todo se utiliza, ¿vale? Cuando el problema no es de la mujer. Si el problema es de la mujer, si la mujer no puede producir bien los óvulos o demás, o tiene problemas en su útero o en las trompas de falopio, pues esta técnica no sirve, ¿vale? Pero cuando el problema es del hombre, en alteración del semen, por de hecho disminución de espermatozoides, de movilidad, pues entonces esta técnica es muy útil. La siguiente técnica, que es la que tenéis aquí, representada, perdón, me he ido para la siguiente. Ahora volvemos. Esta que tenéis aquí, otra vez. Esta de aquí sería la llamada fecundación in vitro. Me imagino que este nombre os suena. Que va acompañada de la transferencia de embriones. Ahora lo explicamos. Esta técnica es más compleja, bastante más compleja. Y lo que vamos a hacer con esta técnica es fecundar fuera del cuerpo de la mujer, en una placa de laboratorio, fecundar el óvulo. Esto se utiliza cuando la esterilidad está provocada, por ejemplo, hay muchas causas, pero por ejemplo, ¿vale? Cuando hay una obstrucción en las vías genitales de la mujer, por ejemplo. O cuando no se producen bien los óvulos. Entonces, ¿qué se hace? Se estimulan los ovarios de la mujer con hormonas, todo artificial, todo químico, para que produzcan muchos óvulos. Ahora, se les extraen los óvulos a la mujer. Evidentemente hay que extraerlo pues pinchando en el ovario, ¿vale? Por fuera, técnica, un profesional adecuado pincha y extrae los óvulos. Y ahora se realiza la fecundación in vitro. Evidentemente también tenemos que tener espermatozoides, semen del hombre, y ahora in vitro, una placa, se unen los óvulos y los espermatozoides. Se unen. Se cultivan esos embriones, se cultivan en el laboratorio y empiezan a reproducirse. Bueno, pues los más viables, los que veamos que se están reproduciendo con más fuerza, con más velocidad, son los que luego se van a implantar, a transferir a la mujer. En España, además, por si no lo sabéis, yo os lo cuento, se autoriza que se seleccionen embriones con finalidad terapéutica. Por ejemplo, aquellos casos que se utilizan para curar a un hermano enfermo a través de células madres del cordón, por ejemplo, se
se autoriza que se seleccionen artificialmente algunas cosas, pero ya digo, casos muy específicos y muy concretos. Y repito, luego al final, una vez que se seleccionan esos embriones, se transfieren al útero de la mujer por una cánula. Una cánula es un tubito pequeñito, ¿no? Que directamente se lleva al útero, se transfieren y bueno, ya se desarrolla un embarazo normal, ¿vale? El resto de embriones se suelen congelar por si fallan la primera de las veces, pues hacer más intentos. Bueno, no me enrollo más con esto. Si hay preguntas, pues me las podéis hacer y os las responderé. Vamos a hablar ya entonces del control de la natalidad con los métodos anticonceptivos. Mirad, antes de empezar de esto, os digo que esto es muy importante, porque quizá tener hijos es de las decisiones más importantes que debéis tomar en vuestra vida. No digo la que más, pero una de las más importantes seguro. El reproducirse es una decisión que hay que tomar sabiendo que uno la toma. ¿Estaréis de acuerdo conmigo? Entonces, es importante conocer qué métodos anticonceptivos existen. Antes de hablar del preservativo que tenéis ahí en la imagen, que creo que conocéis todo el mundo, deciros que también hay métodos naturales, que se basan en, por ejemplo, conocer cuándo es el momento de la ovulación, como estudiamos en las clases pasadas. Eh, Otro método natural puede ser, por ejemplo, la marcha atrás, que sabéis perfectamente en qué consiste, que es cuando el hombre eyacula fuera de la vagina de la mujer. En fin, deciros que estos métodos naturales, que consisten en saber eso, si la mujer es más fértil o menos fértil por el tiempo del ciclo en el que está, o la marcha atrás, son métodos muy poco fiables. Porque ya lo vimos en las clases pasadas, no voy a extenderme en ello, pero no sabe la mujer nunca cuándo está ovulando, puede adelantarse, atrasarse. El hombre cuando hace la marcha atrás sabe que hay gotitas previas que pueden tener espermatozoides, son métodos poco fiables. Incluso si se mantienen relaciones sexuales durante la menstruación, es muy difícil, pero también hay ciertas posibilidades de que pueda haber embarazo. Así que es importante saber que los métodos naturales son buenos para buscar un embarazo, pero no son buenos para evitar un embarazo. Vamos entonces ya a los métodos artificiales. Empezamos por los métodos de barrera. Vamos a poner una barrera para que no pasen los espermatozoides, ¿vale? Impedir mecánicamente que se encuentren el óvulo y el espermatozoide. Ponemos una barrera. El preservativo, ¿vale? Este que tenéis aquí es el masculino y aquí tenéis el preservativo femenino, ¿vale? Son los dos igual de válidos. Deciros que los preservativos son los únicos métodos de todos los que vamos a ver, el único que previene las ETS. Las ETS son las enfermedades de transmisión sexual. Luego os pondré unas imágenes que os van a resultar muy interesantes de ver. De enfermedades de transmisión sexual. Os sonará el sífilis, la gonorrea, el sida, el herpes genital, candidiasis, un montón de enfermedades que se transmiten por vía sexual. Bueno, pues el único método que previene y evita las enfermedades de transmisión sexual es el preservativo. El único. Lo demás, ninguno de ellos. Ninguno. Y tristemente, uno, si mantiene relaciones sexuales con otra persona que no conoce, o incluso que la conozca, tú no sabes esa persona con quién ha estado antes. No sabes qué enfermedad puede tener y te puede transmitir. Así que mucho cuidado también con esto, que las enfermedades de transmisión sexual están a la orden del día y existen. Y bastante más de lo que nos parece. Bueno, pues el preservativo, digo masculino y femenino, el masculino es el más utilizado, ¿vale? Pero también existe el femenino, que es más grande. Y bueno, es un método, ya digo, muy barato, muy seguro si se utiliza bien. El único inconveniente que puede tener es que disminuye las sensaciones masculinas, ¿vale? Ese es el único inconveniente. Se puede romper, pero si se utiliza mal, si se utiliza bien no hay ningún problema. Y bueno, deciros que el preservativo debe colocarse siempre cuando el pene está en erección completa, nunca antes, porque si no, no se va a colocar bien. Y también deciros que el hombre no puede tardar mucho tiempo en retirar el pene de la vagina después de la eyaculación, porque si no el pene va disminuyendo de tamaño y puede ser que el semen salga del preservativo. Este es el femenino, ¿vale?
Si tenéis interés, podéis encontrar por internet mucha información o me preguntáis a mí y yo responderé lo que sepa o lo que pueda. Este otro método de barrera es el diafragma. No sé si lo conocéis. El diafragma es simplemente pues, una membrana de goma, ¿vale? De goma flexible, que se coloca cerrando la entrada del cuello del útero de la mujer. Y así evitamos que entren espermatozoides. Tenéis un dibujito de donde se coloca el diafragma, justo a la entrada del cuello del útero. Es un método que requiere consejo médico. Como ya sabéis, no previene las ETS, ninguna de las enfermedades de transmisión sexual. Ya no me voy a repetir más, ¿vale? Solo el preservativo es el que las previene, ninguno de los demás, así que no lo voy a repetir más. Y además, tiene que tener un tamaño adecuado a la anatomía de cada mujer. Hay varias tallas, ¿vale? Según tu anatomía, pues tienes que tener una talla u otra, por eso requiere consejo médico. Y se debe utilizar siempre con una crema, aquí tenéis espermicida. Es una crema, un químico que mata a los espermatozoides. Entonces, se debe insertar siempre antes del coito y dejarlo colocado durante varias horas después del coito. Varias horas después. Luego ya se retira, se lava y se puede volver a reutilizar. Vamos ya a otros métodos diferentes que ya no son de barrera. Esto podemos decir que son inhibidores de la implantación, es decir, métodos que van a impedir la implantación. El primero es el DIU, creo que esto también lo conocéis. El DIU, o dispositivo intrauterino, es un objeto que también requiere la intervención de un médico, porque fijaros dónde se coloca, dentro del útero, o sea que esto te lo tiene que colocar un médico, y además requiere revisiones periódicas. ¿Qué es lo que hace el DIU? Pues probablemente lo que hace el DIU es estimular una respuesta inflamatoria en la mujer. Inflama el útero, por tanto, impide que se implante el embrión, aunque haya fecundación, impide que se una a las paredes del útero, porque hay un objeto aquí dentro, por tanto, al no poder implantarse, pues no hay embarazo, evidentemente. ¿Vale? No me enrollo mucho más con esto. Otro método inhibidor de la implantación es la píldora del día siguiente, la píldora del día después. Es una píldora, una pastilla, que lo que hace es provocar que tu endometrio, químicamente también, son hormonas, bueno, es un chute brutal de hormonas, lo que hace es provocar que tu endometrio se desprenda, se caiga y, evidentemente, si se cae el endometrio, pues no puede haber implantación, no puede haber ningún tipo de implantación. Aunque el embrión esté formado, sabéis que tarda unos 7 días en llegar para acá, has tenido relaciones sexuales sin protección, se ha producido, ¿verdad?, la fecundación, pero como tu endometrio se va a caer entero, pues nunca se va a poder implantar ahí en ningún sitio. ¿Qué más os cuento de esto, de la píldora de después? Bueno, pues que tiene... Bueno, es un método de emergencia absoluta, ¿eh? Es un método de emergencia y solo de emergencia. No puede utilizarse como un método más de prevención de embarazos. Es un método solo para emergencias. ¿Por qué? Para emergencias. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad enorme de efectos secundarios. Una cantidad bárbara de efectos secundarios. Y ya digo, es un chute hormonal grandísimo, grandísimo, grandísimo el que tiene que tomarse la mujer. Y tiene muchísimos efectos secundarios y no es para nada recomendable meterse hormonas sintéticas en tu cuerpo con esa carga tan grandísima, con todo lo que ello representa, ¿vale? Aquí tenéis cómo se tomaría. Tomarías una pastillita dentro de las primeras 72 horas después de haber tenido el coito desprotegido, y la segunda pastilla te la tienes que tomar 12 horas después de haberte tomado la primera. Luego están otros métodos que son los anovulatorios, es decir, los que haces que no ovules, anovulatorios, no ovular. Este es la píldora, no del día después, la píldora secas. Esta lo que hace es impedir que se formen los óvulos directamente. Como dije en las clases pasadas, engañando al cuerpo creyendo que estás embarazada, porque mantiene constante las hormonas progesterona, estrógeno, y tu ovario se cree que estás embarazada y deja de producir óvulos. Son hormonas sintéticas, también, hormonas sintéticas. Requiere prescripción médica, control médico. Ya dije yo en su momento que yo, bueno, esto lo recomiendo relativamente, porque meterse hormonas en el cuerpo, oye, son hormonas sintéticas, trabajar tu hígado, todo eso que ya comentamos, no me enrollo más. Pero bueno, quien quiera tomarla, pues está ahí, se puede consumir, evidentemente. Se toman a diario en forma de píldora, por vía oral. También existen otra alternativa, que son parches cutáneos. Te pones un parche aquí en la piel, ¿vale? Y te olvidas. Tienes una pegatina puesta ahí, obviamente. También está esta tercera opción, que es un anillo vaginal, que te lo metes dentro de la vagina y va liberando hormonas durante el tiempo que sea. Luego también hay métodos
digamos, de esterilización, métodos quirúrgicos, como la vasectomía, que lo que se le hace al hombre es cortarle, como veis ahí en el dibujito, literalmente, ¿no? Se le corta los conductos deferentes, por tanto, los espermatozoides no pasan. O en el caso de la mujer, la ligadura de trompas, que lo que se hace es eso, pues coger las trompas y cortarlas, ligarlas, se esteriliza, por tanto ya no pueden pasar por ahí óvulos para un lado ni espermatozoides para el otro lado. Y aquí tenéis lo que os prometí, fijaros qué bonito, qué imágenes tan bonitas de las enfermedades de transmisión sexual. Las paso rápido porque sé que hay muchas personas que esto le da un poquito de cosita, pero veis, incluso en la boca, las enfermedades de transmisión sexual pues no son nada agradables, así que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Con lo que se hace, con quién se hace y cómo se hace, ¿vale? No me enrollo más con esto. Vamos a terminar con esta imagen que es más agradable, ¿verdad? Un bebé ahí a punto de nacer, mucho más agradable que lo que acabo de poner. Y con esto pues terminamos nuestras clases. Ya no va a haber más vídeos, por tanto las preguntas que tengáis me las hacéis igualmente, ¿vale? Y yo os las responderé por Teams. Me las hacéis por Teams y yo las respondo también por Teams. Si tenéis alguna preguntita, encantado de responderla. Y si no, pues cuando nos veamos físicamente, el curso que viene, si Dios quiere, también os responderé todas las preguntas que queráis, porque yo sé que este tema es un tema que se presta mucho al diálogo entre nosotros y a preguntas y respuestas, así que tenemos eso pendiente. Os mando muchos besos y muchos abrazos como siempre y hasta muy prontito.